En este video vamos a observar con ejemplos reales la siembra y la identificación de algunos patógenos presentes en el cultivo de exudado faríngeo en medio agar-sangre, con la respectiva aclaración de que el cultivo de exudado faríngeo de rutina está diseñado para la búsqueda de Streptococcus beta hemolíticos, ya que otros patógenos como Corynebacterium, Neisseria gonorrhea e incluso Bordetella deben ser solicitados por pedido específico, ya que la búsqueda intencionada de estos patógenos requiere metodologías y medios de cultivo diferentes a las de rutina y prácticamente ningún laboratorio realiza su búsqueda si no es un pedido explícito en la orden médica. También por otra parte vale hacer la aclaración de que la microbiota normal o flora comensal del tracto respiratorio superior está constituido por estas bacterias. Es muy amplia y abundante y que puede haber confusión con los médicos y con el mismo personal de laboratorio en que consideren algunos de estas bacterias como posibles agentes patógenos, reportar su presencia en el exudado faríngeo e inclusive el antibiograma, cuando al menos las referencias utilizadas para este video que se muestran a lo largo de la discusión indican que no causan faringitis. Estamos hablando de Streptococcus alfa hemolíticos, Staphylococcus tanto coagulasa negativo como coagulasa positivo y otras especies como Haemophilus, Neisserias diferentes a gonorrea, etc. Habiendo hecho esta aclaración, partimos de una muestra de exudado tomada en medio de transporte tipo Stuart, Amis o Amis con carbón, y vamos a utilizar una placa de agar sangre de carnero, la cual debemos de sacar de refrigeración para que tome la temperatura ambiente y descartar cualquier rastro de humedad por condensación. Si bien es cierto que en algunas literaturas recomiendan el uso de agar Columbia CNA, que es selectivo para gram positivos aplicados aquí en el exudado faríngeo, la verdad es que en realidad la gran mayoría de población no va a tener abundante microbiota gram negativa como para que se justifique su utilización, además de que las reacciones de hemólisis pueden parecer un poco diferentes en este tipo de agar. Una vez listo la placa de agar sangre, vamos a descargar la muestra primaria, el hisopo, en una pequeña porción en un lado de la placa, más o menos una sexta parte, tratando de que el hisopo rote y todas sus caras tengan contacto con el medio. Una vez realizada esta descarga, vamos a utilizar un asa de platino o de nicromo para realizar estriados con la finalidad de diluir el inóculo y obtener colonias aisladas después de la incubación. Vamos en este momento a estriar el segundo cuadrante, por así decirlo, a partir de la descarga primaria. Obviamente habiendo esterilizado por fuego el asa y enfriando en el mismo medio para no dañar el inóculo. Una vez enfriado, procedemos a estriar y una vez terminada la estría, volvemos a esterilizar el asa con fuego. Damos un giro de 90 grados aproximadamente para volver a realizar el segundo estriado en el tercer cuadrante, por así decirlo, tratando de que las estrías sean más separadas que la vez anterior. Volvemos a esterilizar el asa, giramos la placa 90 grados y enfriamos el asa y realizamos la última estría ya muy separadas unas estrías de la otra en forma de cola de ratón, como vulgarmente se le conoce. Y el detalle aquí es que con la misma asa vamos a realizar punciones en los cuadrantes, en cada uno de los cuadrantes en donde ya estriamos, con la finalidad de que parte del inóculo se vaya hacia adentro, por así decirlo, del agar, en un lugar en donde las condiciones son microaerofílicas o parcialmente anaerobias. Esto para favorecer la actividad de hemolicinas de ciertos estreptococos que solamente trabajan bajo condiciones de oxígeno muy disminuidas. Una vez realizado todo este procedimiento, se incuban boca abajo las placas de agar sangre de 35 a 37 grados. Dicta en la bibliografía que es preferible tener una concentración de CO2 del 5 al 10%. Sin embargo, si se realiza en aerobiosis total, no hay una diferencia muy significativa en esto.
Después de 24 horas vamos a revisar el crecimiento. Para esto vamos a tener que recordar los tipos de hemólisis en agar sangre. Ya hay un video en el canal que aborda de una manera completa los tipos de hemólisis. Sin embargo, aquí, para no quitar mucho tiempo, solamente vamos a hacer un pequeño recordatorio de que la alfa hemólisis se ve un halo de color verde o marrón, hemólisis beta, una destrucción completa de los eritrocitos, un halo amarillo, y gamma hemólisis, que no hay hemólisis. Ahora, normalmente en pacientes sin faringitis estreptocóxica vamos a observar que el crecimiento va a ser abundante y en una mezcla de agentes alfa y gamma hemolíticos, inclusive hasta pudiendo en ocasiones tener beta hemólisis. Y esto va a ser una mezcla muy difícilmente de diferenciar. Sin embargo, los exudados faríngeos patológicos van a estar marcados, como estamos observando en estos ejemplos, por agentes que muestren beta hemólisis, el halo amarillo alrededor de sus colonias, que pueden ser escasas, moderadas o abundantes. Pero lo que es cierto es que, independientemente de la cantidad, cualquier beta hemólisis debe ser investigada. Cabe aclarar que si a las 24 horas no obtenemos o no observamos ningún crecimiento sospechoso, será necesario volver a incubar otras 24 horas antes de descartarlo como negativo. Ahora bien, la gran mayoría de las veces va a ser necesario hacer una resiembra de estos agentes beta hemolíticos en otra placa de agar sangre, dado en primera instancia porque está mezclado con una abundante flora comensal, y en una segunda instancia para poder obtener suficiente muestra, suficiente agente etiológico para poder trabajar en la identificación. Pues bien, ya teniendo las colonias beta hemolíticas, lo que le vamos a realizar va a ser tanto tinción de Gram como prueba de catalasa en primera instancia. Esta prueba de catalasa ya se abordó en un video en el canal, el procedimiento a realizar, así como su fundamento y ejemplos. Aquí solamente se va a recordar que es colocar una colonia en un portaobjetos y colocar una gota de peróxido de hidrógeno al 3%. Los que produzcan burbujas se descartan como negativos, ya que no pertenecen a Streptococcus o Arcanobacterium. Sin embargo, aquellas colonias en donde se obtengan resultados de catalasa negativa, se va a proseguir con más pruebas de identificación y las pruebas de susceptibilidad a antibióticos, ya que los organismos catalasa negativos son propiamente los Streptococcus, y además podemos identificar también Arcanobacterium hemolyticum, el cual, aunque es un bacilo gram positivo, es catalasa negativo también y es agente causal de faringitis. Por supuesto, aquí ya también nos va a estar ayudando la tinción de Gram, ya que si observamos cocos agrupados en cadenas, pues ya nos confirma que estamos tratando de un Streptococcus. Y si vemos bacilos Gram positivos, pues es altamente sugestivo de que, acompañado con una prueba de catalasa negativa, sea Arcanobacterium hemolyticum. A este nivel, estas colonias beta hemolíticas, si tenemos el beneficio de contar con sistemas de identificación automatizada, pues nos va a facilitar mucho la existencia y solamente vamos a cargar la galería correspondiente de Gram positivos para que nos dé la identificación. Ahora bien, si no contamos con identificación automatizada, nos van a quedar dos caminos: utilizar las pruebas de sensibilidad a bacitracina y trimestoprim e incluso a veces otras pruebas bioquímicas, o bien la utilización de antisueros de Langenfeld por método de aglutinación en látex, los cuales de hecho son el estándar de oro para la clasificación serológica, en este caso de Streptococcus, pero que tienen la desventaja de que en algunos países o no están disponibles, o en mi caso en México, la verdad, cuando traté de conseguirlos, los precios eran totalmente disparatados, nada rentables para un cultivo de exudado faríngeo de rutina. Entonces, si en su país o si el paciente puede llegar a pagar la metodología de látex, es la ideal, pero si no, vamos a realizar la sensibilidad con discos y algunas otras pruebas bioquímicas adicionales dependiendo de los requisitos y qué tanto queramos llegar tan lejos en la identificación para poder resolver el exudado faríngeo de rutina. Para esto vamos a ocupar otra placa de agar sangre y sensidiscos de bacitracina y de trimestoprim. De la resiembra que realizamos en agar sangre, ya asegurados de que es un subcultivo puro de lo que estamos identificando, vamos a tomar de 3 a 4 colonias y vamos a estriar hasta la mitad de una placa de agar sangre.
rotamos 90 grados y volvemos a estriar para que el crecimiento sea parejo, de una manera tupida, si así valga la pena la expresión, y no caiga en errores de interpretación al momento de leer los resultados. Aquí posteriormente, para ocupar toda la placa y que no se quede desaprovechada, voy a seguir estriando por si en algún momento es necesario obtener más colonias aisladas de este organismo. Colocamos de forma aséptica, con pinzas flameadas, solamente que esperando a que se enfríen, disco de bacitracina y de trimetoprim, tratando de que los discos estén pues de una manera separados entre de ellos y que no haya interferencia entre los halos de inhibición que posiblemente podamos recuperar, y colocamos a incubar otras 24 horas. Después de la incubación, vamos a observar si hubo o no inhibición del crecimiento alrededor de los discos de estos antibióticos. Cualquier tamaño de inhibición alrededor del disco se considera como sensible, y si crece alrededor del disco, como resistente. Entonces, la bondad de esta prueba es que nos va a poder identificar los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, del grupo B y no A, no B, es decir, del grupo C, F y G, en donde vamos a observar que los estreptococos grupo A son bacitracina sensible y trimetoprim resistente. Los del grupo B, bacitracina resistente y trimetoprim resistente. Y los del grupo C, F y G son bacitracina variable, es decir, tanto pueden ser sensibles como resistentes, pero trimetoprim sensibles. Si bien algunos laboratorios solamente utilizan el disco de bacitracina, esto es un error, ya que hasta el 10% de estreptococos grupo C y G son bacitracinas sensibles, por lo que podría dar un falso positivo a estreptococo del grupo A. Sin embargo, con la utilización a la par del disco de trimetoprim, este problema se elimina. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, solamente vamos a poder clasificar al estreptococo en 3 grupos, A, B y no A, no B, o C, F y G. Entonces, la única forma de poder clasificar entre esos 3 grupos C, F y G va a ser o bien utilizando aglutinación en látex con reactivos específicos contra los grupos de Langenfeld o con identificación automatizada. Aunque ya comentamos los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar en algunos países para conseguir los antisueros. Entonces, si como estamos observando, la cepa es bacitracina sensible y trimetoprim resistente, querrá decir que estamos ante un estreptococo del grupo A. Si por el contrario es bacitracina resistente y trimetoprim resistente, estamos hablando de un estreptococo del grupo B. Pero si estamos viendo que es bacitracina variable, ya puede ser sensible o resistente. Pero trimetoprim sensible, como estamos observando en estos ejemplos, estamos hablando de un estreptococo no A, no B. Es decir, que puede ser del estreptococo tanto del grupo C, F o G. Y esta es la desventaja en cuanto a los antisueros, ya que no vamos a poder clasificar entre estos 3 grupos. Aunque podría ser aceptable también reportar como Streptococcus beta hemolítico no A, no B, por medio del método de trimetoprim y bacitracina, y adjuntar el antibiograma correspondiente. Por último, en cuanto a Arcanobacterium hemolyticum, ya dijimos que es un bacilo gram positivo, catalasa negativo, es de crecimiento lento y que además es prueba de Camp inversa positiva. Es decir, que en lugar de aumentar su hemólisis, inhibe de la de Staphylococcus aureus.
al contrario de la prueba de camp normal para estreptococo del grupo B, en la cual la zona de hemólisis se hace más prominente. Vuelvo a recalcar que hay otros agentes patógenos que va a ser muy complicada su identificación por métodos no automatizados y utilizando solamente agar sangre, como Corynebacterium, Bordetella o Neisseria gonorrhea, ya que para Corynebacterium se utiliza agar con telurito y tinción con azul metileno de Loeffler. Para Neisseria gonorrhea se tendrá que añadir una placa de agar Taylor-Martin, y para Bordetella pertussis ya sea una placa de agar Regan-Low o más preferentemente una PCR. Y por supuesto, aclarar también que otros patógenos de plano son incultivables, como Chlamydophila pneumoniae y obviamente los virus. Si este video te logró ayudar en tus prácticas o en el desempeño profesional, me ayudaría mucho me regalaras un like en este video y una suscripción al canal. Es gratuita.